Vamos a tomar contacto con el vocal del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Germán Busamia, a quien ya le doy las muy buenas noches. Gracias, doctor, por atendernos, como siempre, con su amabilidad. ¿Cómo le va? Buenas noches, Lucía. Muy bien, gracias por el contacto. Bueno, a ver, la justicia ha vuelto a trabajar de alguna manera, sin gente, sin público, pero después de muchos días de aislamiento han retomado actividades. Cuéntenos cómo está la situación hoy. Bueno, mire, en realidad no es que se ha vuelto a trabajar, la justicia continuó trabajando desde el primer día del aislamiento social preventivo obligatorio del 18 de marzo. La novedad es que se ha decidido retomar prioritariamente el trabajo presencial. La decisión que se tomó el pasado domingo, que era el vencimiento de la etapa anterior de aislamiento, es darle prioridad a la posibilidad del trabajo presencial en las oficinas judiciales. Le marco esta cuestión de que hemos estado trabajando desde el 18 de marzo, porque el Poder Judicial de Neuquén no dispuso feria judicial extraordinaria ni nada asimilable a eso. Se eximió al personal de asistir a las oficinas por cumplimiento obligatorio de aislamiento, pero se dispuso que se continuaba en actitud de trabajo, y así se lo hizo en todos los fueros donde se trabaja en la Administración de Justicia. A la vuelta al trabajo, ¿no? Tiene razón en corregirme. Por supuesto que la justicia siguió trabajando, quizás en una menor escala. Hubo suspensión de plazos en algunos aspectos, por supuesto, pero no se dejó de trabajar en casos puntuales. De hecho, bueno, hemos conocido varias actuaciones que fueron muy públicas, ¿no? en esta etapa de pandemia. Pero hay un caso en particular, me parece, que todavía no se está en condiciones de retomarlo como corresponde, que es el de los juicios por jurado, ¿no? Sí, así es. Tuvimos una visita ayer a la legislatura provincial donde se nos solicitó alguna precisión sobre cómo se está trabajando desde el 18 de marzo en el fuero penal, que es justamente el ámbito donde se podría analizar la realización de esta modalidad de juzgamiento. En realidad, el juicio por jurado es la forma más compleja que tenemos en la justicia de la provincia de Neuquén, en el fuero penal, para poder llegar a una sentencia de condena o absolutoria por un delito muy grave. Lo que comentamos ayer es que en este retorno al trabajo en forma progresiva en lo presencial, si bien tenemos hace unos días en análisis bajo qué condiciones podríamos llevar adelante un juicio en esta modalidad que dice usted, que exige la selección de 16 ciudadanos que oficien de jurados populares, 12 titulares y 4 suplentes, que normalmente también exige la concurrencia de no menos de 40 a 50 testigos que ofrecen las partes en ese proceso, que por el momento estamos en análisis de cómo podemos evaluar, llevar adelante un juicio de esas características, cuando, si bien se ha ido flexibilizando el aislamiento social obligatorio, continuamos con muchas restricciones a la circulación de personas con estos objetivos judiciales, y a su vez, en caso de poder definir, realizarlo en forma presencial, tenemos que observar muchísimas exigencias sanitarias y para la prevención de contagio de coronavirus, ¿no? Claro. El Poder Judicial trabaja desde hace bastante tiempo con el sistema de teleconferencias, digamos, sobre todo con los colegios de jueces, para aquellos juicios que se hacen en el interior, para que no tengan que trasladarse a todos los lugares y demás. Es casi imposible no implementar un sistema virtual para un juicio por jurados. Mire, es exactamente tal cual usted dice. Desde el año 2014, donde se comenzó a implementar la nueva modalidad procesal penal, la conformación de tribunales de jueces técnicos por videoconferencia
es norma, es regla, lo hacemos habitualmente, donde constituimos un tribunal donde hay un juez en Neuquén, un juez en Zapala y un juez en San Martín de los Andes, todos conectados por un sistema muy específico, no es un sistema abierto, es un sistema con todas las garantías de conexión y de seguridad en lo que se videograba. Sin embargo, nosotros por reglamentación, los juicios, es decir, las audiencias donde se decide la condena o la absolución de una persona, que es la audiencia que se realiza al finalizar un proceso penal, los juicios no los tenemos autorizados por videoconferencia. Bien. Los juicios se deben realizar en forma presencial. Esta es la cuestión que ha dificultado que utilicemos la modalidad virtual para poder concretar esas audiencias de juicios, cuando desde el 18 de marzo sí hemos llevado adelante todas las otras audiencias previas al juicio que se pueden realizar en forma virtual. La dificultad que tenemos y en lo que estamos trabajando hace unos cuantos días con todas las direcciones de oficinas judiciales y los colegios de jueces es cuáles pueden ser las modalidades que permitan realizar los juicios. Hay que tener presente que el juicio tiene una importancia tal que al finalizar se decide la condena hasta prisión perpetua, la absolución libre de una persona. Claro. Lo que tenemos que resolver es cómo realizar esos juicios, bajo qué modalidad. La norma que tenemos vigente es que deben ser en forma presencial, lo que implicaría que reuniéramos en un espacio determinado alrededor de 40 o 50 personas, entre juez técnico, fiscal, defensor, querellante, víctima, imputado, testigos, peritos. Este es el desafío que estamos analizando en estos días para poder ver cuál puede ser una modalidad para poder planificar a futuro esos juicios pendientes. Claro, sobre todo teniendo en cuenta que nadie sabe cuándo termina esta pandemia, ¿no? Que en las últimas horas se conoció que hubo un respaldo de casi todos los fiscales del país a la propuesta que hizo el fiscal general de la provincia respecto a extender las prisiones preventivas hasta un año en aquellos casos muy puntuales, donde pueden quedar en libertad algunos detenidos, porque no se puede hacer el juicio justamente en algunos hechos incluso aberrantes, ¿no? ¿Qué estima usted respecto a esta propuesta del fiscal? Mire, nosotros fuimos invitados justamente ayer a la Comisión A, que es la comisión que está analizando esta presentación del fiscal general del Poder Judicial, que es el doctor José Jerez. Esta es una iniciativa exclusiva de la Fiscalía General, no ha intervenido el Tribunal Superior de Justicia, no es un proyecto del Tribunal Superior de Justicia y tampoco es un tema que hubiera estado en la agenda legislativa del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia para este año. Es un proyecto que, como usted dice, ha recibido estos respaldos. Fue escuchado el fiscal general el martes de la semana pasada, se nos invitó a nosotros, fui yo en representación del Tribunal Superior de Justicia el día de ayer martes, también coincidimos con el defensor general, el doctor Ricardo Cancela, que manifestó su oposición a ese proyecto. También han ingresado otras opiniones, algunas a favor y otras en contra del proyecto. Nosotros como Tribunal Superior de Justicia, al ser recibidos ayer en la Comisión A, expresamos que no estamos en condiciones ni nos parece conveniente pronunciarnos, porque es un tema sobre el que se dicte eventualmente una ley o no se la dicte. Si un juez de la provincia tiene que pronunciarse sobre ese plazo máximo de un año que contempla el artículo 119 del Código Procesal Penal, es probable que el Tribunal Superior de Justicia tenga que dictar sentencia, que sería la última sentencia en la provincia de Neuquén. Por lo tanto, no nos parece prudente tener que emitir una opinión sobre ese proyecto, porque implicaría que anticipemos un criterio, lo que nos impediría a futuro dictar sentencia porque estaría afectada la imparcialidad. Claro, obviamente. Creo que en su momento el fiscal mencionó al menos 9 casos donde podrían recuperar temporalmente la libertad, gente que está esperando un juicio con seguramente una condena importante, ¿no?
Mire, nosotros tenemos relevado que al 18 de marzo se suspendieron 56 juicios en total en esta primera circunscripción. Son 13 juicios más en la provincia, son un total de 69 juicios. Juicios que pueden ser con un pedido de pena de hasta 3 años, lo que implicaría que los tiene que dirigir y los sentencia un juez unipersonal. Si el Ministerio Público Fiscal ha pedido una pena de entre 3 y 15 años, ese juicio lo lleva adelante un tribunal colegiado de 3 jueces técnicos. Claro. Y luego, en uno de los casos, ha solicitado una pena superior a 15 años, que es el caso que está habilitado para ser juzgado mediante juicio por jurado. Jurado, exactamente. En estos casos, en estos 56 casos, solamente en 7 de los casos existen medidas de prisión preventiva que están vigentes, cuyo año máximo empieza a vencer en el mes de julio y según cada una de las situaciones se extendería hasta el mes de marzo del año próximo. Acá no hay un plazo único que corre para todos por igual, cada uno desde el inicio de la disposición judicial de la prisión preventiva corre el plazo máximo de 1 año, que es lo que el fiscal entiende que es insuficiente para cumplir los objetivos que tiene la prisión preventiva, que es una medida cautelar durante un juicio, que es asegurar que ese juicio se pueda realizar y evitar el peligro de fuga del que está sometido a ese proceso en calidad de imputado. Claro. Doctor, por último, este retorno presencial pero sin asistencia de público, me imagino que se estará trabajando en cada dependencia para instrumentar distintos protocolos que quizás permitan de a poquito, y como se hace en los comercios, con el ingreso de 1, de 2 personas, de 3, según las dimensiones del lugar, permitir que los abogados, la gente que tenga que tramitar, pueda comenzar a ingresar. Por supuesto. Este es un trabajo progresivo que se comenzó el 18 de marzo y se fueron sumando determinadas posibilidades de ampliación del trabajo judicial a medida que el contexto sanitario y epidemiológico en la provincia y en la nación lo iban autorizando y a medida que nosotros internamente en el Poder Judicial íbamos cumpliendo los protocolos, los pasos y las etapas que nos permiten a partir de este martes convocar a nuestros equipos de trabajo a las oficinas para realizar el trabajo. Esta convocatoria que se difundió a partir del acuerdo extraordinario que dictamos el día domingo 24, se basa en un muy detenido trabajo anterior que han hecho nuestras áreas de gestión humana, salud ocupacional, higiene y seguridad, definiendo bajo qué condiciones nuestro personal puede volver a las oficinas en condiciones seguras y en condiciones de prevención. Hay un protocolo dictado a fines del mes de abril que fija muy claramente cuáles son las exigencias que tenemos que cumplir todos los que trabajamos en la función judicial y en oficinas judiciales. El siguiente paso, como usted bien marca, es empezar a pensar bajo qué condiciones volveremos a la atención al público. Todos imaginamos, mirando las otras experiencias, que podrá ser algo gradual, algo muy organizado mediante turnos, porque también en la planta de personal del Poder Judicial debemos observar muy rígidamente las determinadas licencias y las exhibiciones a trabajar que tiene un gran número de personal judicial por encontrarse o en grupo de riesgo o cuidando a hijo escolarizado mientras rija la suspensión del dictado de clases. Nosotros estamos trabajando con menos del 40% del total del plantel de personal judicial y además distribuido en turnos para que no ocurra nunca una infracción a el distanciamiento social y el cumplimiento de las reglas de prevención. Perfecto. Pero por supuesto que sí, como usted dice, las próximas etapas futuras que ya estamos analizando es en qué momento puede ocurrir el restablecimiento gradual de la atención al público. Y esto tiene que ver también con el momento en el cual el Poder Ejecutivo Provincial, que es la autoridad sanitaria en esto, disponga que quienes tengan que concurrir a oficinas judiciales van a estar habilitados para hacerlo, porque por el momento no existe esa habilitación. Claro. Para que abogados o personas que quieran concurrir estén habilitadas para circular por la vía pública. Hay una restricción por el momento que a todas las profesiones liberales, por ejemplo el abogado,
puede concurrir de su domicilio a su estudio particular y regresar, pero no está habilitada la circulación libre para oficinas judiciales. Claro. Bien. Bueno, aguardaremos al momento oportuno para volver a tener una actividad relativamente normal o como la conocíamos hasta antes de la pandemia. Doctor Bussamia, le agradecemos muchísimo, como siempre, el contacto. No, por favor, Lucía, que tenga muy buenas noches y gracias por el contacto. Muchas gracias, buenas noches. El doctor Germán Bussamia, vocal del Superior Tribunal de Justicia.